Javiera, que te vaya bien. Ya. Pero tienes que abrigarte bien, pues. ¡Yujú! Hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Marlis, ¿bien y tú? Bien, gracias. Acá, hola. 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 Claudia, ¿tú habías venido la...? No tengo anotado tu nombre acá. Hola Natalia, disculpas primero, saludos y disculpas que la semana pasada llegué súper atrasada. Yo estoy 4 horas atrás, acá son las 7 de la mañana, así que salud con el cafecito, mil disculpas, llegué cuando estaban viendo la traducción del poema de Maya Angelou y me encantó el taller, así que... Ah, gracias. ¿Dónde estás? Yo estoy en la ciudad de Tempe, una ciudad del estado de Arizona, en Estados Unidos. Ah, ya. Bueno, yo también estoy con diferencia horaria, pero estoy en Inglaterra con 3 horas más. Acá son las 2 de la tarde. Qué rico. Ya. Alejandra si estaba, sí. Que traduce textos terapéuticos. Joaquín está por ahí. Y Catalina Contreras, ¿estuviste en la clase pasada? Catalina Contreras, no se te oye. Bueno, ya. Entonces, espérenme un momento para buscar lo que preparé. A ver. A ver, ¿alguien, todos escuchan? ¿Me oyen? Yo sí. Yo también, Natalia. Ya. Alejandra, ¿ahora puedes oír? Ya. Camila está en la sala de espera. Es que estoy yo como anfitriona. Yo no sé si hola, Camila. Yo no sé si les habrá llegado muy tarde el poema de Maya Angelou, porque la clase pasada le pedí a Javiera que se los enviara inmediatamente, pero después el jueves le pregunté y bueno, solo decir que no fue responsabilidad mía. Ya, quería partir esta clase del taller con unas reflexiones inspiradas por un texto de Walter Benjamin que es súper bueno, que se llama La tarea del traductor. No sé si voy a anotarlo en el chat. No sé si alguno de ustedes se lo ha leído. La tarea del traductor. Bien. Walter Benjamin básicamente dice, bueno, esto tiene que ver con la traducción de obras artísticas, más que nada. Dice, o más que nada tira como la pregunta de si a la hora de traducir, para nosotros como traductores, debiese ser tan importante preocuparnos por el sentido de la obra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es importante como traductores, por ejemplo, traduciendo un poema, que nos preocupemos de hacer comprensible el sentido de lo que estamos traduciendo? Pero, ¿cuál es el sentido de un poema? ¿Está el sentido de un poema explícito
en los versos mismos del poema. O sea, ¿cómo definimos? ¿O acaso el autor? Pensemos en el autor. Levanten la mano, ¿cuántos de acá escriben lo que sea o pintan o hacen algún arte? ¿Ya? 1, 2, 3, yo sé que la Camila igual, ya, todos, ya. Cuando ustedes hacen su arte, ¿están preocupados? ¿Están pensando en el lector? Sí. Pero eso es como lo que determina lo que guía lo que tú escribes. Imaginemos, ya, voy a tirar ejemplos burdos. Imaginemos que uno está con todo el feeling de escribir un poema porque nos pasó algo fuerte, bueno o malo, pero algo que nos tiene tomado la mente y el cuerpo. Y de repente encontramos el momento para verterlo en palabras, para escribirlo, y estamos en ese momento preocupados de la persona que nos va a leer. Y incluso después trabajando el libro, estamos preocupados del destinatario. O sea, ¿es eso lo más importante? Y si no es lo más importante para nosotros como autores, ¿por qué debiese ser lo más importante del traductor? Esa es una interrogante que voy tirando ahí. Y la otra es lo que les decía, ¿cuál es el sentido del poema? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado leer poemas y yo entender una cosa y otra persona entender otra cosa que no es necesariamente opuesta a la mía, pero que es diferente, pueden complementarse, qué sé yo. O, por ejemplo, un niño que lea un poema, o sea, se habla como de capas de lectura y son todas válidas. Entonces, el valor de la obra artística es que es precisamente que tiene muchos niveles de comprensión, no solamente uno. Entonces, ¿cómo es eso de que vamos a traducir un sentido? A mí me pasa muchas veces leyendo poesía que lo más importante no está dicho ahí, está en el poema, pero no está en las palabras mismas del poema. Está como simbolizado, pero está como entre yo y el texto. No está en el texto mismo. Y bueno, hay toda una reflexión de la filosofía del lenguaje que trabaja en torno a esto, de que el lenguaje no alcanza a significar, es una discusión teórica grande. De hecho, hay muchos poetas del lenguaje en Chile, no nombraré nombres, porque no me gustan mucho, pero es una reflexión súper vigente, ¿ya? De que el lenguaje de que ningún lenguaje está completamente cerrado, ni es completamente puro, ni es completamente perfecto. Entonces, como traductores, ¿qué sentido vamos a traducir? ¿Cuál? ¿Vamos a elegir uno? Es que ahí yo creo que uno como traductor igual tiene que hacerse cargo de que en el fondo uno está traduciendo desde la interpretación que hace uno de lo que está traduciendo, en el fondo, es como del sentido que uno le hace a lo que está traduciendo. Como si hubiese pienso que si hubiese que preocuparse por un sentido que, claro, como tú dices, hay múltiples capas de comprensión o de interpretación de un texto, sobre todo si es un texto artístico, poético, literario. Entonces, no sé, habría que traducir como en consenso con muchas personas que tuvieran diferentes interpretaciones y consensuarlas, pero eso sería como absurdo. No, sí, estas interrogantes no tienen una, gracias Alejandra por tu comentario, estas interrogantes no tienen una respuesta única. Yo encuentro que es interesante planteárnoslo, pero también tener en cuenta que el texto poético siempre se nos va a escapar, se nos va a ir un poco de la mano y que es muy sano
que lo dejemos respirar al traducirlo, que no fijemos un sentido unívoco, que lo dejemos ir un poco más allá. Entonces, en ese contexto quería mostrarles una frase que marqué del texto de Walter Benjamin. Esperen que la... Natalia, yo Dime. creo que un poco va como por el lado de no traducir una interpretación del texto, sino como pero igual hay como un sentido que puede ser más allá de las palabras, ¿o no? En el caso de Maya Angelou, de repente no hay palabras que como que tienen una traducción directa, porque de verdad las palabras no se pueden como intercambiar, pero por ejemplo cuando ella habla de sassiness o como ocupa ciertas musicalidades, no sé si, claro, al traducir como que uno no busca traducir como conceptualmente una traducción absolutamente fiel, pero sí como interpretar de alguna forma el espíritu de una obra, ¿o no? Por ejemplo, a mí intentando traducir el de Maya Angelou, yo sentía que, especialmente después de ver el video que tú nos mostraste, la musicalidad era algo absolutamente esencial del poema. Sí, sí, que era un poema rimado. Era un poema rimado y evidentemente al traducirlo al español iba a perder toda la rima, por eso yo hacía hincapié que ya que iba a perder mucho... espera, hay alguien en la sala de espera. Admitir. Que ya que iba a perder mucho, lo más importante al traducirlo era tratar de mantener versos cortos y que fueran súper precisos, que fueran como a la vena. Pero el caso de Maya Angelou es un poco distinto a lo que quiero abordar ahora, porque el poema de Maya Angelou era súper comprensible. Para alguien que se maneje con el inglés, las imágenes estaban comprensibles. Uh-huh. ¿Cierto? No, por ejemplo, no era un poema que tuviera un lenguaje muy metafórico, era todo a la vena. Claro. Pero ¿qué pasa cuando traducimos otro tipo de poesía? Por ejemplo, poesía surrealista. Bueno, vamos a ver unos ejemplos y al final voy a mostrar la frase que había subrayado de Walter Benjamin. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Hola, Ángeles Díaz. Estamos hablando del sentido de la traducción, si debiéramos preocuparnos tanto del sentido a la hora de traducir. Ya, esperen un momento. ¿Dónde está? Acá. Ya vamos a ir viendo poco a poco las cosas que surgen a partir de este tema. A ver, esta ventana no, esta sí. Ya. Estos son algunos ejemplos. Si alguien quiere hablar ahora, porque ahora los veo en una ventanita pequeña, ahora si alguien quiere hablar, usa esa herramienta de levantar la mano, por favor. Ya, estos son ejemplos muy cortos que saqué de un poeta griego llamado Miltos Saktouris. Luego de esto veremos un poema entero de él que es muy extraño. Miltos Saktouris es un poeta de post-Guerra Mundial II y es como un poco heredero del surrealismo, pero un surrealismo medio pesadillesco, oscuro. Hay una mujer estadounidense, Karen Emmerich, acá está su nombre, ella ha traducido su obra completa, lo cual es mentira en realidad, porque hay muchos poemas Miltos Saktouris escribió 13 libros, y entonces ella como que traduce todos los libros, pero no traduce todos los poemas de cada libro, porque dice que hay poemas que no resisten la traducción, y eso es lo que vamos a ver ahora, uno de esos poemas que ella dijo que no resistían la traducción. Entonces, según yo, porque yo me leí esos 13 libros de Miltos Saktouris en griego y luego también me leí las traducciones de Karen Emmerich al inglés y me fijé en cuáles son los poemas que ella no tradujo y cómo tradujo los que sí tradujo. Entonces yo llegué a mi propia conclusión y es que Karen Emmerich, ya estas son conclusiones ya que son políticamente incorrectas, porque mi conclusión es que Karen Emmerich es demasiado racional, que no le ha trabajado la neurona del surrealismo. Esa es mi conclusión.
porque según yo, cuando ella ve algo raro, una imagen rara, necesita explicarla a la hora de traducirla. Y estos ejemplos son muy, muy gráficos. Por ejemplo, hay un verso de Milton Saxturi, el que voy a marcar con celeste, que literalmente en griego es con una cuchara vino rojo. Y ella lo traduce como con una cuchara de vino rojo. ¿Se entiende? Ya. Luego, como les digo, estos son ejemplos súper pequeños gráficos, pero luego vamos a ver una cuestión más grande. Está este poema Octubre, que esto es lo que dice literal. Yo esta versión literal la he trabajado con gente griega para estar súper segura. Dice, de la ventana salió una mano, en el espejo apareció otra. Golpeaban a medianoche, a lo lejos se oía un gemido. Ya, ella traduce igual, lo mismo, a excepción de que acá en la última línea pone as a, que es otra tendencia de Karen Emmerich, que es como a darle narratividad, a darle como rasgos de prosa al poema, porque la traducción entonces sería golpeaban a medianoche mientras a lo lejos se oía. ¿Se capta? Ya. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Bueno, entonces este poema, La Ruta, es uno de los poemas que ella considera intraducibles, que es un poema súper extraño, y lo vamos a leer ahora, y a partir de las reflexiones que mencioné sobre Walter Benjamin, vamos a ver qué es lo que pasa acá. ¿Alguien quisiera leerlo? Yo lo puedo leer. Ya, dale, Cami. La Ruta. No voy a decir el nombre porque... Miltos, tal cual como está escrito. Miltos Sachtouris. Cuando subía a las calles y la luna me quemaba las manos, despertaba la hija del panadero, Búa, entonces yo aparecía y llamaba a la noche. Cuando bajaba al río, el secreto de ella ensangrentaba mis pechos, el curtidor no tenía dónde dormir, entonces yo aparecía y llamaba a la noche. Cuando subía las escaleras y las codornices se enredaban en mis pies y arrastraban a un hombre del pelo, entonces yo aparecía y llamaba a la noche. Cuando bajaba las escaleras y me esperaban abajo para decirles, y brotaban rosas en el lavaplatos, entonces yo aparecía y llamaba a la noche. Y cuando volvía a tomar las calles, de la tierra subían los barrotes, y en la sangre se retorcía el agradecimiento, entonces yo aparecía y llamaba a la noche. Gracias, Cami, bonito tu lectura. Por ejemplo, este verso de acá, que es el que se repite, yo me cabeceé mucho traduciéndolo y lo conversé con muchísima gente griega, porque no lo lograba entender. Y la palabra griega para aparecía es una palabra que se usa efectivamente cuando, por ejemplo, hay un escenario y alguien sale adelante. Ese es el verbo que está ahí. Ese es el contexto. Porque a mí me sonaba más natural poner, entonces yo salía, pero no tenía esa precisión de cómo aparecerse delante de o salir al escenario, ¿me entienden? Entonces, como les decía, este es un poema que Karen Emmerich decidió no traducir en su intento de obra completa de Milton Saxturi, y la explicación es que este poema era intraducible. Esa es la explicación que dio ella. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es el sentido de este poema? ¿Tiene un sentido que podríamos realmente llegar a establecer a través de un discurso? No, ¿cierto? A mí me pasa cuando yo leo este poema que yo veo muchas imágenes, pero las veo
las veo como entre yo y en el texto, pero no las vería sin el texto escrito, ¿me entienden? Pero las imágenes que yo veo no están precisamente en el texto escrito, aunque las veo a partir del texto escrito. ¿Se capta la idea? Entonces, yo me imagino que si yo acá hubiera hecho el ejercicio de decir, pero ¿cuál es el sentido que estoy traduciendo? No hubiera podido traducir el poema, que yo creo que es lo que le pasó a Karen Emmerich, que ella no encontró el sentido de este poema y de ahí no lo pudo traducir. Igual yo entiendo este poema en el contexto de la poesía de Milton Sacturis, que le decía, como les decía, una poesía de posguerra segunda, Segunda Guerra Mundial, donde está la embarrada en Grecia, donde tienen dictaduras fascistas, toman a la gente presa. Entonces, este poema a mí me transmite como mucho desesperación y absurdo. Por ejemplo, acá hay un verso que yo hasta el día de hoy me pregunto qué habrá querido decir, y en la sangre se retorcía el agradecimiento, que de hecho la versión literal sería, y en la sangre se retorcía el gracias, ni siquiera el agradecimiento, el gracias. Pero esa como ausencia de sentido no es un sentido igual. Como para traducir un poema absurdo, uno tendría que hacerlo absurdo, ¿no? ¿O no? Pero es que, ¿tú dirías que esto es absurdo? No, Claro. pero puedo ver que, o sea, por lo que tú decís, en la sangre se retorcía el gracias, como que hay un juego verbal, porque me imagino que en Grecia en ese momento igual esa frase era como, no era como el habla normal de la gente, ¿no? Claro, o sea, una persona griega que lee el ejemplar griego, este poema en griego, quedan con la misma quedan con el mismo sentimiento de desconcierto que nosotros. Ujú. Hice la prueba varias veces. Sí, quedan desconcertados igualmente. ¿Ya? Milton Sacturi tiene poemas que son más comprensibles, por decirlo de otra forma, pero tiene muchos poemas así. Entonces, al final, lo que pasa es que Karen Emmerich hubo como un 20% de la obra de Sacturis que no tradujo, porque no la Pero, entendió. Entonces, claro, igual es poesía, como que podemos comprender la poesía con los mismos criterios racionales, es como, yo creo que no. claro. Camila, sí, dime. Hola, sí, mira, estaba pensando en la traducción al berre, ¿no? Del español, por ejemplo, al francés, en mi caso, de la poesía de Estela Díaz Barín. Y podríamos tener finalmente el mismo problema, la misma dificultad, como, como tratando de buscar en la narrativa. Yo creo que a lo mejor basta con describir la imagen. Yo creo que este es un poema que está lleno de imágenes y que Sí, esas imágenes quizás concatenadas tienen algún sentido, pero pueden tener miles porque así funciona un poco el surrealismo. Entonces, yo creo que justamente son intraducibles, pero incluso son intraducibles en su idioma original. O sea, porque la traducción finalmente es llevar, pienso, llevarte a la cabeza del otro. Y en un poema surrealista son las imágenes, la estética. Entonces yo creo que, claro, quizá antes de traducir a lo mejor hay que saber cuál es la corriente, a lo mejor, no sé, pienso, porque yo personalmente leo este poema y son imágenes, es ritmo, es música, pero no sé si le podría dar o si le quiero dar incluso como un sentido, quizás. claro. No, es que yo creo que no se puede fijar el sentido y en muchos poemas nos pasa eso. A mí hay poemas que me encantan y todavía no termino de entender muy bien, pero también me gustan mucho por eso. Igual hay un profesor mío
en la universidad él siempre hacía una distinción entre lo que es hermético, entre la poesía hermética y la poesía que no se entiende directamente. A ver si por acá tengo anotado la definición, a ver si la encuentro, porque es bien bonita. Y yo creo que eso, por ejemplo, tiene que ser porque, no sé, a mí me pasa con los textos de la Diamela El Tit, que a mí a veces no, me cuesta un poco entrar ahí y me cuesta pensar en cómo traducirlos al francés, pero claro, hay cosas que son intraducibles en su lógica, incluso por un asunto endémico, por un asunto de territorio, o por un asunto como de, simplemente de carga de la palabra, pienso, pero no sé. O sea, yo creo que sí, es que son interrogantes, como decía, y no hay una respuesta única. Lo que yo sí creo es que las cosas son traducibles. El tema es dónde se pone el foco. Y parece que yo estoy de acuerdo con Benjamin cuando él dice que, sobre todo cuando se trata de obras de arte, el traductor no debiera poner el foco en el sentido a la hora de traducir. Y en un poema como este queda claro. Bueno, acá encontré la cita de un profesor de la universidad. Entonces, un texto es hermético no porque no se entienda, sino porque intenta poner en palabras algo inexplicable. ¿Ya? Un texto es hermético no porque no se entienda, sino porque intenta poner en palabras algo inexplicable. Y a mí me pasa con este poema. A mí, bueno, yo no sé ustedes, ¿será que yo lo traduje? A mí me encanta este poema y siempre como que veo nuevas imágenes en él. De repente hay cosas que no traduje muy bien, nunca voy a estar, todavía me queda la duda si traduje bien entonces yo aparecía. Pero como sea, me gusta ver siempre cosas diferentes y me gusta sentir o sea, siento que el poema sí me transmite muchas cosas que son un poco inexplicables. Como decía antes, todo este sentimiento de desesperación, de angustia, de persecución. Ven, acá imágenes súper violentas, arrastraban a un hombre del pelo, las codornices se enredaban en mis pies, está como medio atrapado, no sé. Bueno, vamos a ver la cita que les dije de Walter Benjamin. ¿Dónde está? Esta de acá. Ya. Nuestras versiones, incluso las mejores, se refiere a las traducciones, incluso las mejores parten de un principio falso, pues quieren convertir en alemán lo griego, indio o inglés, en vez de dar forma griega, india o inglesa al alemán. Tienen estas traducciones a las que él está apelando, tienen un mayor respeto por los usos de su propia lengua que por el espíritu de la obra extranjera. El error fundamental del traductor es que se aferra al estado fortuito de su lengua en vez de permitir que la lengua extranjera lo sacuda con violencia. Ha de ampliar y profundizar su idioma con el extranjero. ¿Qué les parece la cita? Yo lo encuentro genial, esto de no hacer de lo griego, como no convertir en español lo griego, sería en este caso, sino que convertir, sino que al revés. Es que solo de decirlo me enreo. Pero lo que yo encontré genial de esta cita es esto de permitir que la lengua extranjera sacuda nuestro propio lenguaje, como de ampliar y profundizar nuestro propio idioma en el contacto con el del extranjero. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Marlis, oye, ¿la Marlis se cayó? Ay, tal vez está en la sala de espera. A ver, voy a ver. Permiso, chiquillos.
Oh, se debe haber caído. Bueno. Es que nunca había sido anfitriona en una de estas cosas. Ya, volvemos a los textos. Ya. Entonces yo les había prometido la clase pasada que íbamos a revisar un poema, dos versiones de un poema. Este es un poema de Yanis Ritsos, de Diarios de Exilio. Esta versión de 2015 fue publicada y esta versión se va a publicar este año. ¿Alguien, por favor, que se ofrezca a leer la versión de 2015? Ya, dale. Órale. El viento vuelve a ocupar su lugar original. Los árboles recobran su antigua figura. No más madera de cama, de percha, de armario. No más el cuenco de madera sobre la mesa redonda del pueblerino, o cucharón de palo que reparte la comida, sino el árbol con sus ramas y su sombra, en las nubes y en el aire que desvisten el paisaje de colores, que cubren de una desnudez libre de olvido y memoria, casas, panes, hombres y trabajos. Las cosas son más simples de lo que pensamos, tanto que a veces nos sorprendemos, nos detenemos, miramos y reímos exactamente ahí donde antes apretamos las uñas contra las manos. Esto sucedió lento, poco a poco, sin darnos cuenta. Puede que mañana las primeras formas vuelvan a presentarse. Nada es seguro, pero tal vez de todo esto quede un profundo apretón de la mano. Dos ojos que miraron otros ojos sin ninguna duda. Un encendedor que prendió 5 cigarros sin preferencia. Y el número 5 no de a 1, 2, 3, 4, 5, sino un número, el 5. Ciertamente, estas cosas no alcanzan a convertirse en poema, y las arrojo en este papel como una piedra inútil sobre las piedras, que quizá algún día ayudarán a construir una casa. Esta noche, en la que creo en todo, nadie creerá en mí. Mi lámpara brilla con desconfianza. También Panagiotis. Panayotis. Panagiotis. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, se nota acá que todos son poetas. ¿Qué es Panagiotis? Es el nombre de alguien. Bueno, a ver, el contexto, se me olvidó. Este es un libro que, bueno, Yanis Ritsos, para quienes no lo conozcan, es un poeta griego, como de los grandes poetas griegos del siglo XX, junto a Seferis, Elitis, que ganaron el Nobel. Bueno, Ritsos estuvo 3 veces postulado al Nobel. Se ganó el Nobel de los comunistas, como se le llamaba en ese momento a un premio, se me olvidó el nombre, pero es que es de verdad, es un premio que daban en Europa del Este y que como que le hacía la pelea al Nobel, porque el Nobel lo daban en el corazón de Europa Occidental, entonces eran casi opuestos. Por ejemplo, Sartre no lo recibió el Nobel, pero sí recibió el mismo que le dieron a Ritsos. Bueno, y este libro que se llama Diarios de Exilio lo escribió Ritsos durante una época. ¿No ven que estuvieron los fascistas ahí en Grecia durante muchos años, después se fueron, pero dejaron una dictadura militar, y Ritsos era declaradamente comunista? Entonces agarraron unas islas griegas, que son miles, hay unos islotes por ahí, agarraron unas islas griegas y las convirtieron en campos de concentración al más puro estilo nazi. Y ahí fue a dar Ritsos, donde estuvo muchos años. Entonces, estos son poemas que escribió ahí, que en el fondo se llaman diarios de exilio, pero es claramente un campo de concentración. O sea, él fue bastante kind al ponerle el nombre exilio a esto. Bueno, entonces esta versión del 2015
Yo la hice cuando recién comenzaba a traducir. Estos son como de los primeros poemas que yo traduje en mi vida. Y el 2015, claro, yo acababa de publicar mi primer libro de poemas. Entonces también es la interpretación que yo me he dado hasta ahora, como que yo intenté un poco ponerme por sobre el lenguaje de Rizzo, en algunos detalles, eso sí, los veremos ahora, no es algo tan grosero. Y también son las cosas que yo subrayé, también se ve cómo yo estaba intentando explicar imágenes y al explicarlas, estas imágenes perdían su extrañeza original, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver solo las subrayadas. El viento vuelve a ocupar su lugar original. La versión del 2020 es la versión como más precisa de lo que realmente dice, ¿ya? Dice, entonces decía, el viento vuelve a ocupar su lugar original y ahora dice, el viento retoma su primera posición. Los árboles recobran su antigua figura y ahora dice, los árboles reencuentran su antigua forma. Claro, porque acá de que el árbol se reencuentra con la antigua forma, no sé, tal vez a mí me sonó demasiado animalista, como demasiado, dándole demasiada vida al árbol. Entonces acá en el 2015 yo simplemente puse recobra, que le da, el recobra es como más pasivo. Algo recobró una forma, no fue al encuentro, no fue al reencuentro. ¿Se entiende la diferencia? Acá hice lo mismo, en este sino, hice lo mismo que hizo Karen Emmerich en el primer ejemplo, o en uno de los ejemplos que les mostré, que es tratar de darle más narratividad. El original dice es, y yo quería como darle continuidad a lo que estaba diciendo, porque en la línea viene diciendo, ya no son esto, sino que son lo otro. ¿Vale? Alguien está en la sala de espera. Ahí está. Ya, y acá que cubren todas estas cosas, el árbol con sus ramas y sus sombras son los que cubren de una desnudez. Pero en realidad el original no dice cubren, dice, usa el verbo que es el mismo verbo para ponerse la ropa, que es visten. Entonces, todas estas cosas a mí me sonaban demasiado extrañas y las trataba de cubrir, de darles como más racionalidad. ¿Se entienden los ejemplos o no? Bien. Ya. A ver este de acá. Joaquín, sí, dime. ¿Tú sientes que en la versión del 2015, de alguna forma, está más o menos intentando explicar en Sí, comparación? Claro. Y no como aceptando la extrañez del poema mismo. exactamente. Estoy intentando explicar. Tal vez estoy más atada a un sentido ficticio, porque tal vez eso pudimos concluir la vez pasada, que ponerle un sentido es como una ficción que se hace el traductor. Sí, Claro. estoy intentando explicar según algo que yo me dije por ahí que había entendido. Claro, como traduciendo lo que yo entendí en vez de lo que estoy leyendo. Claro. Ujú. Mira este verso de acá, a ver, lo voy a cortar para que quepa. Miramos si voy a cortar en las dos. Miramos si reímos exactamente ahí donde antes apretamos las uñas contra las manos. Y en realidad el original dice, miramos y sonreímos justo ahí donde clavamos las uñas en la palma.
clavamos las uñas en la palma y yo había puesto apretamos las uñas contra las manos. Que es diferente, no es solo apretar, es clavar la uña. O sea, yo me podría apretar las uñas contra las manos porque me las corto a ras. Me corto las uñas a ras, entonces no tendría que clavarme en la palma. Pero alguien que lleva, porque yo me imagino que ahí en ese campo de concentración no deben de haber tenido corta uñas, no sé. Me imagino que son uñas que te las clavas en la palma, o sea, acá yo directamente ya se altera como el sentido más brutal del poema. Además, como en oposición al miramos y sonreímos, que es como agradable. Entonces, claro, lo opuesto tendría que ser como clavarse y que haya como dolor, me imagino, ¿no? Sí. Claro, es que acá en 2015 esta fue una mala traducción. Esto de haber traducido reímos por sonreímos, eso ya fue un error mío de traducción. Ujú. ¿Será, disculpa Natalia, Sí, porque dime. pienso en las dos líneas, ¿no? Dice, miramos y sonreímos, justo ahí donde clavamos la uña en la palma, y en el anterior dice, ahí donde antes apretamos también hay un tema temporal, porque el mirar y sonreír es al mismo tiempo que se clavan las uñas en la palma en el segundo, y en el primero es una después de la otra. Pero es que ¿Puede ser? sí, sí. Este antes yo se lo puse porque apretamos para que quedara claro, para que quedara reforzado el tiempo pasado del apretamos. Porque apretamos es de esas palabras que son iguales el plural tanto en presente como en pasado. En pasado, sí. Sí. Pero por eso te digo que al menos en tema temporal se hace una diferencia entre la primera traducción y la segunda, porque en la segunda se hace simultáneo. Bueno, clavamos, según yo, está en pasado. Mira. Bueno. O sea, Bueno, perfectamente acá podría volver a agregar el antes, pero yo claro. decidí no, claro. Bueno, igual lo voy a dejar marcado para pensarlo porque todavía, ya que el libro se va a publicar pronto. Ya. Bien, sigamos. Puede que mañana, voy acá, puede que mañana las primeras formas vuelvan a presentarse. Las primeras formas, estas, todo lo que estaba dicho acá arriba, ¿ya? Sí, el árbol con sus ramas y su sombra, eso eran las primeras formas, ¿ok? El lugar original, su antigua figura, todas esas son las primeras formas. Entonces, yo puse, puede que mañana las primeras formas vuelvan a presentarse. Y ahora, mi traducción es más literal, dice, puede que mañana lo anterior vuelva a pasar. Y así dice el ejemplar griego, dice lo anterior, no te hace la nota al pie de que se refiere a lo que ya dijo el primer párrafo. ¿Me entienden? En cambio acá, hace 6 años, yo leí eso y dije, ¿qué anterior? ¿A qué se refiere? ¿De qué me está hablando? Ah, obviamente, me dije yo en aquel entonces, me está hablando de lo que habló en el primer párrafo del poema. Entonces, por si a alguien le quedara la duda, ya que yo tuve esta duda, por si a alguien le quedara la duda, voy a anotarlo. Entonces yo puse, puede que mañana las primeras formas vuelvan a presentarse. O sea, ya más explicativo, imposible. ¿Se entiende? Ya, ¿qué más? Pero tal vez, estoy acá con el ejemplar del 2015, pero tal vez de todo esto quede un profundo apretón de la mano
dos ojos que miraron otros ojos sin ninguna duda. Ya, ¿cómo lo dejé ahora? Pero tal vez de todo esto quede un más profundo apretón de la mano. Dos ojos que miraron otros dos ojos sin el ángulo de la vacilación. O sea, más encima acá, acá le corté toda una imagen súper bonita, el ángulo de la vacilación. Que yo no sé en qué pensaba en ese momento. Tal vez pensaba en sonar más natural, como es mi poesía. Yo tengo no sé si alguien ha leído un poema mío, es como súper, uso las mismas palabras que usaría si estuviera hablando con alguien en la vida real, o por ahí. Entonces, tal vez con ese tip en mi cabeza, a mí me sonó raro sin el ángulo de la vacilación. ¿Y cómo lo traduje? Sin ninguna duda. Que uno pudiera decir, mantuvo el sentido, pero el poema perdió toda su extrañeza, su elaboración. Igual me queda acá la duda de si dejar esos dos ojos ahí, o poner dos ojos que miraron otros ojos nomás. Bien. Ya, tenemos la última. Ya. ¿Y esa parte es literal? Como que hay, en griego habla de dos ojos, mirando Sí, dos sí, ojos. sí. Sí, sí. Sí, es que la verdad que la poesía de Rizzo a veces repite muchas palabras, lo que a mí igual eso me genera problemas, porque a veces en la traducción eso se ve como un error. Por ejemplo, siempre me acuerdo de un poema que tiene Rizzo, que está todo el rato comparando, está diciendo pasó esto, que fue como, que, pero en griego tiene dos palabras que son para hacer esa comparación. Entonces las estaba usando todo el rato y al final me quedaba un poema al traducirlo que tenía como 8 ¿Cómo? como. Entonces tuve que eliminar algunos, a otros les puse al igual que, pero hay otros poemas donde Rizzo ni siquiera varía la palabra, está todo el rato usando la misma. Entonces esas cuestiones me generan la problemática de si al leerlas a alguien va a pensar que es como una falta de torpeza, una torpeza del ¿Del traductor. Bueno, qué traductor? sé yo. Sí. No. Ya, veamos esta última línea. Mi lámpara brilla con desconfianza, también Panayotis. ¿Cómo quedó ahora? La lámpara que me alumbra desconfía. O sea, de nuevo tengo el mismo problema que decía antes. Como, claro, en aquel entonces, 6 años atrás, yo probablemente debo haber dicho, ¿cómo va a desconfiar la lámpara? Esto suena muy raro. Entonces miren en la vuelta que me di y puse mi lámpara brilla con desconfianza. ¿Se dan cuenta? O sea, bueno, ¿alguien quiere leer este poema? Y ahí terminamos con todos los... ¿Quién se ofrece a leerlo? Que no haya leído antes. A ver. Catalina dijo que escribía poemas. Catalina no. Yo me Acá ofrezco, ofrecemos. aunque no Ya, escribo mucho. ya. Cuando leo traducciones mías digo que, bueno, eso es reescribir un poco. Ok. 13 de noviembre. El viento retoma su primera posición. Los árboles reencuentran su antigua forma. Ya no es más la madera de cama, la percha, el armario, el cuenco de madera sobre la mesilla del pueblerino, el cucharón de palo que reparte la comida. Es el árbol con sus ramas y sus sombras y su sombra. En las nubes y en el viento que desvisten el paisaje de colores, que visten de una desnudez sin olvido y sin memoria a las casas, los panes, a los hombres y sus trabajos.
Las cosas son más simples de como las creíamos, tanto que alguna vez nos sorprendemos, nos detenemos, miramos y sonreímos justo ahí donde antes clavamos las uñas en la palma. Todo esto sucedió lento, poco a poco. No nos dimos cuenta. Puede que mañana lo anterior vuelva a pasar. Nada es seguro. Pero tal vez de todo esto quede un más profundo apretón de la mano. 2 ojos que miraron otros 2 ojos sin el ángulo de la vacilación. Un encendedor que prendió 5 cigarros sin preferencia, y el número 5 no era 1, 2, 3, 4, 5, sino solo un número, el 5. Ciertamente, estas cosas no se convierten en poemas, y las arrojo aquí, en este papel, como a una piedra inútil sobre las piedras que quizás algún día ayudarían a construir una casa. Esta noche en que creo en todas las cosas, nadie creerá en mí. La lámpara que me alumbra desconfía, lo mismo que Panayotis. Bien, muchas gracias. ¿Qué prefieren ustedes? ¿La lámpara que me alumbra brilla con desconfianza o la lámpara que me alumbra desconfía? ¿Se escucha? Perdón. ¿Se ¿Sí? escucha? Ya, Sí. sin duda la lámpara que me alumbra desconfía. Por lo menos a mí me suena muy, muy bello. Yo donde aún tengo la duda es de los 2 ojos que miraron, otros 2 ojos sin el ángulo de la vacilación. Me choca mucho todavía ese verso. Encuentro muy bello el tema del sin el ángulo de la vacilación, pero al mismo tiempo el verso queda tremendamente largo, y no sé si en el poema original también pasaba eso, que el verso era tremendamente largo, o no sé, porque en la primera versión de 2 ojos que miraron otro ojo sin ninguna duda, está muy preciso y está bien, pero también me duele quitar sin el ángulo de la vacilación, pero al mismo tiempo me queda muy largo, entonces, no sé, me choca mucho ese verso. Sí, bueno, casi todo el poemario en griego es súper largo el metro, cada verso es muy largo, pero a mí no me suena largo porque venía, ay, ¿cómo hago esto? Venía de 1 metro ya largo, pero tal vez de todo esto quede un más a profundo, pero tal vez de todo esto quede un más profundo apretón de la mano. 2 ojos que miraron otros 2 ojos sin el ángulo de la vacilación. Un encendedor que prendió 5 cigarros sin preferencia. Bueno, a mí me dio el aire, no me quedé sin aire, pero acá igual se puede, todo es perfectible, puede ser 2 ojos que miraron a otros sin el ángulo de la vacilación. Por lo menos mi editora no me corrigió ese verso. Eso es lo que les puedo decir, que ella también es poeta. Ay, a mí también lo del ángulo sin vacilación, o sea, sin el ángulo de la imagen demasiado bella como para perderle en una elipsis. Sí, 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 sí. Un comentario, Natalia. Dime. Es un ejemplo, o sea, se me ocurre que es un ejemplo de lo que decía la cita que compartiste de Walter Benjamin en cuanto a incorporar el griego al castellano. O sea, No, la cita de Benjamin la vi más que nada en relación al poema anterior, pero yo no sé, eso, bueno, era una cita para que quedara ahí y la reflexionaran, pero yo no sé si yo le he dado extrañeza yo no sé si yo he cumplido con eso de Benjamin, puede que probablemente no, puede que igual haya estado demasiado atado al sentido, pero sí que en el poema de Milton Sanctuary yo dejé, es lo que yo siento, que el poema mantuviera su extrañeza, y por ahí estaría, ¿no? Si
lo que dice Walter Benjamin ha dado lugar a muchas páginas de tesis. Bueno, voy a dejar de compartir. Por ejemplo, está este libro de Andrés Claro que les comentaba la clase pasada, que se llama Las vasijas rotas o las vasijas quebradas, donde él está en 1200 páginas, está comentando este texto de Walter Benjamin, que es un texto de 12 páginas. Lo comenta en 1200 páginas y usa mucho a Pound para ejemplificar, porque resulta que Ezra Pound estaba publicando sus traducciones en la misma década en que Walter Benjamin estaba desarrollando este texto. Y las ideas que tenía Pound sobre la traducción, yo no sé si alguna vez ustedes han leído una traducción de Pound, es que parecieran otro poema. Pero claro, ahí se meten otros factores que ya no tenemos tiempo de analizarlo, que Walter Benjamin tenía como 3 ejes a través de los cuales él desarrollaba su poética y sus traducciones, y uno de esos 3 ejes tenía que ver con la sonoridad. Entonces, si él traducía un poema, por ejemplo, de los poetas provenzales, él se preocupaba de escoger palabras en inglés que generaran al leerlas esa sonoridad característica del idioma provenzal. Entonces al final quedaba una traducción en la que sí que el idioma inglés se llevaba a un límite fuera de lo común. ¿Me entiendes? Si se pueden conseguir ese libro que les digo de Andrés Claro y leer los capítulos dedicados a Pound, es súper interesante. Pero en Esta ese traducción, ¿sí? disculpa, en ese sentido como que hace como evidente la traducción, ¿o no? Como que hace que el lector sepa que está leyendo una traducción y no como no sé si el sentido, pero el espíritu del original, ¿o no? Sí, y más que nada mostré la cita de Benjamin por el tema del sentido, de que si vamos, por ejemplo, a ver, ¿cómo era la frase? La lámpara que me alumbra desconfía. Ujú. Y yo antes había puesto la lámpara brilla con desconfianza, que al final uno podría decir es el mismo sentido. Porque ambas frases conducen a la misma imagen, que es una lámpara titilando. Ujú. Pero ¿era ese el sentido que tenía ese verso o era mucho más que eso? Entonces, más o menos quise transmitirles que estar pensando en el sentido de un verso puede ser nocivo a la hora de traducir. Ujú. Pero esto debe ponerse en su contexto y contrastarse. O sea, no es una frase completamente absoluta, pero yo creo que sí es algo para tener en cuenta, sobre todo cuando queramos traducir obras de arte que se resisten a ser encerradas en un sentido único. No sé si Claudia ahora pude responder lo que me preguntaste. Mucho. Sí, profundizar en eso, lo entiendo mucho mejor se lleva a otro extremo. Entiendo que cuando compartiste la cita de Benjamin, parece algo como un poco más radical. Entonces sí, lo entiendo mucho mejor. Pero además es súper interesante probar los límites de nuestro lenguaje, pero claro, o por lo menos tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración. Por ejemplo, el poema que vimos de Maya Angelou, no sé si sirve como ejemplo de lo que vimos hoy, ¿me entiendes? Porque es un poema demasiado claro, al pan, pan, vino, vino, como se dice. Bueno, chiquilles, ese ha sido el taller. ¿Hay algo que quieran decir antes de que nos desconectemos? Yo quiero decir algo.
Sí. Yo quiero agradecerte, Natalia, creo que este tipo de instancias son súper importantes, en especial los que estamos pensando en diversificar quizás las cosas que hacemos en el ámbito de la traducción, porque realmente yo, si no fuera, como eres la única traductora que conozco, entonces como que me cuesta un poco atreverme a traducir, y yo también pienso que hay que conocer como mucho el lenguaje, pero no sé si siempre, yo creo que hay muchas dudas cuando uno empieza este camino. Así que yo te agradezco un montón porque de verdad que es demasiado, para mí por lo menos, demasiado importante este taller. Así que eso, gracias. Gracias, Camila. Y yo les haría hincapié en que si quieren traducir algo, háganlo nomás. Si yo les conté cómo yo empecé, yo ni siquiera hablaba bien la lengua y todo el rato no me despegaba del diccionario. Yo hasta ahora traduzco con el diccionario al lado y es súper válido. Es súper válido traducir con el diccionario al lado. O sea, de hecho, alguien que sea bilingüe puede que no haga tan buenas traducciones incluso. O sea, no. Decían que Pound traducía del chino sin manejar casi nada del idioma. Eso no sé. O sea, sí que traducía del chino, pero de que no sabía nada del idioma, eso nunca lo he escuchado. Yo lo que yo había leído era que como que no era como un maestro del chino que traducía de igual forma como de él y que después en comparación con gente que era como mucho más erudita en el idioma, él como que era más fiel al espíritu quizás del poema, más que los como académicos. Es que Pound estudió, si mal no recuerdo, él estudió lengua clásica y después algo estudió de lengua china, así que yo no me atrevería tanto por ahí. Pero él tenía otra idea de traducción, que ya se nos escapan. Él decía que la traducción es civilización, tenía una frase así famosa sobre la traducción. Y hay unas traducciones que él hace del chino que son increíbles, son maravillosas, pero más nos pueden enseñar como poetas que como traductores. Ya, que era, por ejemplo, si el original, habían traducciones del chino que decían, el patio está lleno de hojas caídas. Entonces Pound las ponía en movimiento. Entonces decía, las hojas se están cayendo y arremolinando en el patio. Entonces ponía todo en movimiento, pero por eso digo que podríamos aprender más de eso como poetas que como traductores, pero yo no sé qué pasaría ahora si uno hiciera traducciones que parezcan poemas nuevos. Ahora hoy eso está mal visto. Yo no sé si eso sea bueno o no. Tampoco hay que ser tan tajantes, yo creo. Pero bueno, lo esencial, como quería decirte, Cami, es que uno le dé nomás. Yo jamás pensé que iba a traducir tantos libros del griego, ni me proyecté como eso. Se me dio de una manera bastante fortuita y comencé publicando unas traducciones llenas de errores en Facebook, que las leían solo mis amistades. Y hay que tirarse nomás, po. Y sí, somos pocas las traductoras de lengua griega, al menos. Hay una, pero hay. Y no, pero en Chile sí que hay muchos poetas que traducen de otros idiomas, de francés, de inglés. Pero está dura la traducción. Yo estaba leyendo un libro que se llama El Diccionario de Intraducibles de Bárbara Kazan. A mí me gusta mucho esa autora que es francesa y que digamos que se preocupa un montón como del el problema de lo intraducible, lo que no se puede traducir. No solamente en los idiomas, digamos, clásicos, sino que en todos los idiomas. Y me llama mucho la atención eso, que finalmente incluso encontrar como bibliografía es súper difícil. Yo llegué a la Bárbara Kazan por otras razones, digamos, porque yo estaba trabajando con poesía autotraducida del mapuzungún al español,
Por ahí llegué un poco como al diccionario de los intraducibles. Y de ahí se me ocurrió la idea, la idea del mal que podría quizás, tal vez, traducir poemas. Pero, por ejemplo, me pasa que también cuando empecé a ver malas traducciones en internet, por ejemplo, de los poemas de Baudelaire o de los surrealistas franceses, malas traducciones y que finalmente que hacían que se perdiera el sentido, po. Pero eso, por eso que creo que no está tan fácil la traducción de poesía. Quizá de traducir textos, sí, claro que hay un montón, pero hay que ponerle para traducir poesía. Mira, hay libros de traducción, está lleno. Yo para hacer este taller tuve en consideración varios y yo lo encontré súper fome porque eran como catálogos de los problemas con los que se encuentra o las decisiones normales que toma el traductor, como hacer una elipsis, una paráfrasis, traducir la palabra más general por una más particular. O sea, hay muchos libros escritos en inglés, escritos en español, está lleno. Yo el otro día fui a la British Library y me salieron como 1000 entre artículos y libros. Porque yo no leo inglés. No, pero yo te diría que, bueno, puede que alguien me vaya a crucificar por esta frase, pero yo te diría que dejara nomás de leer libros teóricos y te pusieras a traducir nomás. Y en el mismo ejercicio de la traducción vaya a ir desarrollando tus ideas sobre el mismo ejercicio. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario antes de que nos desconectemos? Les voy a dejar mi correo en el chat por cualquier cosa. Ahí está. Bien. Claudia, ¿sí? También quería agradecerte. Encontré el taller sumamente grande, un gran taller. O sea, me encantó cómo lo estructuraste, da mucho para pensar y me encantó sobre todo la comunidad, aunque no alcancé a compartir todo el tiempo con ustedes y creo que la semana pasada habían algunas otras personas que a lo mejor no están hoy día, pero en mi experiencia, bueno, yo he sido traductora y como autodidacta toda mi vida porque crecí bilingüe entre el castellano y el inglés, pero hace como 3, 4 años que entonces me fui haciendo de traducción comercial, académica, pero hace algunos años me puse a trabajar con una cartonera acá de una editorial de poesía latinoamericana bilingüe. Y iba a comentarle a Camille y a todos que así también leyendo libros bilingües, en vez de, por ejemplo, un manual teórico, que yo no tengo ninguna teoría, pero así me fui como alimentando, porque uno naturalmente, en mi caso, para mí, estos libros bilingües de poesía traducida del castellano al inglés, que son mis dos idiomas, pero puede ser cualquier otro caso, ¿verdad? Otro par de idiomas, pero en mi caso eso fue lo que me fue inspirando y dando material para estudiar, por ejemplo, o que me inspira, pero de ahí me lancé y en lanzarse uno voy haciendo lo mismo, o sea, uno va cambiando sus traducciones, es como necesario ir poniendo las palabras y dejándolas y volviendo y uno vuelve con una mente fresca, de repente encuentra ese cambio, ese pequeño cambio, pero lo otro que iba a comentar es que aquí tengo muchos colaboradores y ese es el espíritu que sentí hoy día y eso también es otra cosa que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, es traducción colaborativa o
simplemente tener 2 o 3 amigos que son traductores y que nos leamos y que nos Sí. comentemos, y así he aprendido. Entonces, este taller se suma a mi forma de ir buscando otras personas con quien me conecto, y te lo agradezco, porque además que estoy tan lejos de Chile en el tiempo y en los años, ya no vivo allá hace más de 30 años, y me ha dado mucha oportunidad de conocer y ver caras jóvenes y sentir la energía que viene de ustedes, y he aprendido mucho con escuchar a todos y me encanta. Y ojalá hubiera más instancias, pero me encantaría seguir conectada. Genial. Mientras tú hablabas, me estaba acordando de lo que leí el otro día. Bueno, hay un libro que está súper famoso que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejos, que trata sobre la historia de los libros. Y ahí ella cita un fragmento del Fedro, del Fedón de Platón, donde está Sócrates hablando con uno de estos chiquillos, y están hablando sobre los libros, porque claro, en el siglo V antes de Cristo la lectura era algo súper raro. Entonces Sócrates está un poco, tiene puntos a favor y en contra de los libros, y uno de los puntos que él tiene en contra de los libros, Sócrates, es que, bueno, él se pone a apelar a los sabios, pues dice, ahora todos se creen sabios porque leen más libros, pero en realidad ellos al leer libros no están generando una reflexión propia a partir de la experiencia. Que yo diría que, volviendo también a lo que le decía a la Camila, que es la mejor forma para generar su propia reflexión sobre la traducción es traduciendo. Y después, tal vez leyendo teorías sobre la traducción, si es que yo jamás he leído mucha teoría sobre la traducción. Yo estudié licenciatura en literatura, también hice el doctorado, todo, o sea, en mi vida me he quemado neuronas leyendo texto, pero nunca he tirado mucho por ahí. Siempre he preferido más la praxis y hacer tus propias reflexiones. Bien, eso. ¿Alguien tiene un comentario de Camila? Ya. No hay que tener miedo de cagarla ni nada. Sí, es el miedo que meten en la universidad de que ahora uno tiene que estudiar demasiado para ser bueno en lo que sea, no pasa nada. Ya, chiques, mucha suerte, Claudia, con tus traducciones de la editorial, Joaquín con tus traducciones, Ángeles también, Catalina con los cómics, Alejandra con los textos terapéuticos. Ha sido un gusto conocerles y bueno, me imagino que nos volveremos a encontrar en algún momento y a votar contra el fascismo. Un abrazo grande, que estén súper bien. Chao. Chao, Natalia, chao a Gracias. todos. Muchas Chao a gracias por todos. todo. Chao. Ni un centímetro acá.